Regresar al contenido de la materia y le recuerdo el camino del aspirante al investigador, ¿verdad? Esta semana hay una noticia, entonces por eso estoy recordando el camino del aspirante al investigador. Entonces, yo tengo una noticia personal en mi área de investigación, ¿no? Pero por lo mismo voy a tocar unos temas que todos llegaron a física, pero la mayoría lo ve de forma romántica, ¿no? ¿A qué me refiero con forma romántica? Cursi, ¿no? Así bonita, cuando era pequeño, cuando un día iba caminando y el sol y las estrellas. O sea que está muy bien, ¿no? O alguien no puso una forma poética y romántica en su ensayo. ¿Alguien fue más crudo? ¿Tú qué pusiste? O sea, ¿no fuiste más objetivo y menos romántico al momento de plasmar tus ideas? Un ejemplo rápido. Tenía que hacer algo de mi vida y me sacaron de la casa y ahora me voy a inscribir. Bueno, por ejemplo, no es tanto de que, ay, sí, desde niño, no sé qué, porque obvio no. También hay otras cosas que siempre me han gustado. Entonces no es como para, pues a mí me gusta saber cosas. Y si esto te da la herramienta, pues hay que ampliar. Ok, fuiste más práctico, ¿no? Más pragmático. Ok, entonces pues digamos que el camino del aspirante al investigador muchas veces se van a tener que olvidar de la parte romántica, de los sueños, las ilusiones, los gustos, los anhelos, ¿no? Para estrellarse con una realidad. No, digamos que no decepcionante, pero conforme pase esta semana vamos a ver algunos detalles sobre eso, ¿no? También tienen que estar enterados. Entonces, bueno, el siguiente tema es el origen de la ciencia, nacimiento de la filosofía, parte 1. Yo sé que no les gusta la filosofía, que la detestan, que la odian, que la aborrecen, ¿no? Pero al hablar de historia de la física, tenemos que tocar historia de la filosofía, cómo nace la filosofía y de ellas cómo nacen las ciencias, ¿no? Entonces, origen de las ciencias, nacimiento de la filosofía, parte 1. Me basé, aquí traigo el libro ahora. ¿Alguien se llevó el libro pasado, Julio? ¿Ya lo leíste? No. Cuando lo termines se lo puedes pasar a quien te lo pida, de tus compañeros. Ahora me basé en el de Filosofía para Principiantes de Ríos, no sé si lo conozcan. Yo lo leí. ¿Ya lo leíste? ¿Quién más ya lo leyó? ¿Tú, Julio? ¿Quién más? Entonces me hace una buena forma de abordar los temas desde una totalidad, ¿no? No tan particular. Entonces me basé en este libro para hacer dicha presentación. Ahora, como ya sabemos, la filosofía, ¿qué significa filosofía? Algo así como amor al conocimiento, a la sabiduría, para hacer más exacto, ¿no? Entonces son el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Por ejemplo, ahí dicen, ¿qué cosa rara es la filosofía? La filosofía es el arte de cerrar los ojos y abrir la mente. Entonces la filosofía trata de explicar el mundo de una manera racional, ¿no? Pero nada más se basa en la razón. ¿Será suficiente la razón? ¿No? ¿Por qué no? Necesitamos algo más, ¿no? Algo más concreto, ¿no? La razón a veces nos puede engañar, entonces la razón no es de todo confiable. Algunos historiadores, eso lo tomé de una página, ahí viene, cuando les pase la presentación, ahí cito al autor. Algunos historiadores dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Otros dicen que no de todas, aunque sí de muchas. Por ejemplo, la matemática pequeña, ahí dice que ya estaba, no tienen que atribuirle a la madre filosofía que tuvo a la hija matemáticas. Pero, por ejemplo, física, biología, psicología, sociología, quizás se desprendan de esta madre, ¿no? De la gran madre filosofía, a la que todos los filósofos le rinden tanto tributo, ¿no? Pero desgraciadamente nació un hijo o una hija rebelde, ¿sí? Yo le llamo que es se le revela a la madre, la física,
y pues le va como en feria a la madre, ¿no? La filosofía es un saber tan antiguo que con el paso de los siglos algunas partes de la filosofía se han convertido en ciencias. Por ejemplo, ahí despide a su hija física, ¿no? Fue la más rebelde de todas, la que no quiere regresar a la casa. O sea, la hija que nadie quiere tener, ¿no? Porque se le pone al tú por tú y le baja de nivel, etcétera. Es imperdonable. Entonces, ¿qué hace la filosofía? ¿Ya no es una ciencia o sí es una ciencia? Ahí se arma de nuevo todo un debate, ¿no? Si realmente es una ciencia, si no lo es, si es una disciplina. ¿Qué será la filosofía? ¿Qué creen que sea la filosofía? ¿Una quimera? ¿Un monstruo? ¿Qué? Una primera fase para la ciencia. Digamos que fue una especie de primera fase, ¿verdad? Nació primero y de ahí se desprenden los demás. Es como la alquimia. De la alquimia nace la química, ¿no? Pero pues por el hecho de que la alquimia haya sido la madre de la química, no va a ser que yo respete a la alquimia, ¿no? Por la edad, ¿podrás seguir teniendo hijos? ¿Quién? La filosofía. La filosofía. Por la edad. Es muy difícil que siga teniendo hijos, ¿no? Porque ya hay antes, ¿no? Ajá, sus hijos ahora se reproducen después. Por ejemplo, la hija física, que fue muy rebelde, le dio muchos nietos, ¿no? Lo más curioso es que uno de los hijos de física es un hijo adoptado, ¿no? Astronomía. Astronomía es anterior a la física como tal. Entonces, astronomía es más grande que física, pero física la termina adoptando, ¿no? Entonces, ahí hay todo un debraye. Entonces, está astronomía. Bueno, pero ya cuando nace mecánica, mecánica también está en duda si... Entonces nace mecánica, termodinámica, electromagnetismo, muchos pequeños, ¿no? Al parecer electricidad y magnetismo eran diferentes, pero terminan siendo los mismos. Eran mellizos. Se volvieron a unir, ¿no? Bueno, quizás exagero con mis comparaciones, ¿no? Pero nos da una idea de cómo la filosofía nace, y al nacer cómo tiene descendientes. Estas son las ciencias, y a su vez cada ciencia puede tener ramificaciones, ¿no? ¿Hay algún varón? Todas las ciencias son femeninas, ¿no? ¿Cómo? Los antiguos femeninos, todas las ciencias. Sí, de hecho los griegos se les atribuía más a representación femenina que masculina, ¿no? Entonces, al parecer, las ciencias y las artes tienen una representación femenina, por lo mismo de que la representación femenina es más estética, más vistosa, etcétera, ¿no? Entonces ya recaen otros problemas antropológicos. Ahora, la filosofía, según algunos, ya no es una ciencia, es un saber o una disciplina. Ahora se dedica a trabajar con todas las partes que han quedado con ella y a reflexionar sobre lo que hacen las ciencias. Le quedaron por ahí algunas, ¿no? Estética, moral, estética, no sé cuál otra. Moral. Metafísica. Metafísica, pero desde el sentido original de la palabra, no desde el sentido ya que han ido desfigurando, etcétera, ¿no? Entonces ahí le preguntan, dice, hola mami, ¿qué haces? Le pregunta ética. ¿Será peligroso? Tenemos que reflexionar sobre la pólvora y sus usos. Y ahí tenemos a la física otra vez, ¿no? Con sus problemas, con su rebeldía, ¿no? Entonces, ¿la química fue culpa de la química? Sí, muy posiblemente. Digamos, a lo mejor tiene un proyectil y no lo vemos, pero salió el proyectil, entonces podemos decir que también es física. Dice, está bien, la filosofía es una disciplina que surgió en el siglo IV antes de Cristo, más o menos. ¿Con quién surge? Tales. Más o menos con Tales. Digamos que no podemos atribuirle directamente a Tales, pero Tales nos sirve de referencia. Mañana, ¿a quién le toca exponer sobre Tales? Entonces mañana nos vas a hablar. Yo voy a tocar un poco el tema de Tales, pero no demasiado para que puedas abordarlo, ¿no? Entonces se caracteriza por el uso de pensamiento racional, con la cual intenta responder a las grandes preguntas de la humanidad, ¿sí? ¿Cómo qué preguntas? ¿Por qué? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa cuando quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién fue primero, huevo? Todas esas preguntas, ¿verdad? Fue el huevo, pero todo eso... Fue el huevo porque todo lo fundamental tiene ese tipo de comportamiento esférico, no sé cómo...
Sí, todo tiende a la mínima acción y por lo tanto no puede ser primero un ser más expansivo, más deforme. ¿Quién puso el huevo? Y ya el pequeño búho, regresando al cuento, la pequeña búa dice, caja. Bueno, le habían preguntado cuáles son esas preguntas. Los pequeños estudiantes de física. Bueno, yo no soy el búho ni nada por el estilo. Veremos en el siguiente, y eso lo veremos en el siguiente cuento. ¿Os ha gustado la clase? ¿Sí o no? Ay, la lechosa de Minerva. No, pues esta no va a ser en la siguiente, va a ser aquí mismo, ¿no? Regresando a lo que... Eso lo tomé de unas diapositivas, eso lo tomé de nuevo del libro de filosofía para principiantes de Ríos, ¿no? Ahí está una persona, un hombre, cuestionarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, las comunes crisis existenciales, ¿no? ¿Quién no las ha tenido aquí? Bien, que alce la mano y le pongo el 10 que no haya tenido las crisis existenciales. De cualquier índole. Bueno, yo siempre he sabido hacia dónde voy. ¿Tú siempre has estado seguro de lo que quieres en la vida y nunca has padecido? Sí. Pues las crisis son necesarias al parecer, ¿no? Por alguna razón. Ahora, por ejemplo, ¿quién me puso en este mundo y para qué? ¿A qué le tiras cuando sueñas? ¿Qué mexicano o qué es? Sí, era una canción, ¿no? No recuerdo. La filosofía, ya habíamos dicho, filos, amor. Sofía, sabiduría, amor a la sabiduría, no es otra cosa que el intento del hombre por saber y explicarse en uso de razón su situación en el universo. Entonces, cuando en el ser humano en la antigüedad habían muchos sucesos que no lograba comprender, ¿no? A lo mejor llovía, un relámpago, un volcán explotaba, etc. Ya, explotaba, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces, pero el ser humano empezó a razonar qué era lo que pasaba realmente ahí. Por ejemplo, este personaje se pregunta por qué a veces hace frío y otras veces hace calor. Y alguien dice, para que tengamos de qué platicar, ¿verdad? Entonces, desde el Tumbuctú, desde el punto de vista de la filosofía, a lo mejor eso realmente está respondiendo, ¿no? Está usando la razón de alguna forma, pero no es el alcance suficiente. Entonces, como ya mencionamos, el hombre se encerró en explicaciones mágicas y esotéricas a través de rituales y tribales, en explicarse todo en base a los mitos, ¿verdad? Entonces el hombre creó los mitos y esto le daban cierta seguridad. No sé si se han fijado, bueno, no quiero ser contrarreligioso, pero la religión nos da seguridad, ¿sí? ¿Qué hay después de la muerte? La religión nos da seguridad. A mí no me da seguridad. No, nada. Porque eres ateo. No. Pero... me la cuentan bien acá como y luego el padre te empieza a acariciar, sí. Dice. Pues ya pasó mi etapa de rebelde, así que no voy a cuestionar la religión y no es mi interés cuestionar la religión. ¿Cómo? Thor. Está Thor, está Zeus, está Nubis. Entonces, de la mente del hombre nacieron toda clase de monstruos, superbestias, superhombres, llenos de poderes y capaces de hacer llover, de lanzar truenos, relámpagos, de hacer temblar la tierra, de devorar a la gente, dueños del mundo y del universo desconocido, ¿sí? Ahí puse unas imágenes de mitos y leyendas, no sé si conocen eso. Un artista chileno. ¿Y el otro quién lo dibujó? Igual. Hoy la mitología nos hace reír. ¿Los hará reír? La mitología los hace reír. Depende si es una historia para reírnos, ¿no? Un chiste. O nos sirve para contarla a los niños como hermosos cuentos. Pero para los hombres primitivos la mitología era la única verdad para explicarse las cosas misteriosas. Ahí hacen una observación, dice, lo sigue siendo para muchos. Entonces algunos todavía esta mitología, ¿no?
Y entonces el hombre empieza a razonar y empezó a hacerlo lógicamente, y de esa manera nace la filosofía, que sería la madre de las ciencias, ¿verdad? Que ya les dije, los filósofos todavía creen que es la gran cosa del universo, pero pues ya está más muerta que nada. Bueno, desde un punto de vista, ¿no? Resucitémosla. Desgraciadamente no es el curso de filosofía, así que solamente le nombraremos, ¿no? Pero se cree que la filosofía tiene más de 2500 años de existir y ser practicada, ¿sí? Si echamos cuentas, 2500 años más o menos, ¿por cuándo es? Unos 4 antes de Cristo, ¿verdad? Que más o menos aparecen estos griegos. Ahora hay un problema en la filosofía. Bueno, dijimos que filosofía es amor a la sabiduría, y tenemos filosofías occidental y oriental. Bueno, nosotros al ser mexicanos, nosotros quedamos inmiscuidos en la parte occidental del mundo, ¿no? Nadie nos preguntó, nosotros somos occidentales sin querer, ¿sí? Pero parte de ser occidentales, es que recibimos todas estas, digamos, conocimientos, saberes, culturas, etcétera, de Occidente, ¿no? Pero ya dijimos que hay occidental y oriental. ¿Cuál será la diferencia entre ambas? El hemisferio donde... ¿Cuál? Tipo el... No, o sea, la diferencia entre la filosofía oriental y filosofía occidental. El politismo. ¿No? ¿La cultura? No. Que en el occidente... En las filosofías occidentales se basa mucho de que el hombre tiene en sí un mal innato, pero se puede redimir, mientras que las filosofías orientales tienen como su fundamento de que siempre se trata de superarse y mejorarse a uno mismo. Más o menos me diste la respuesta, pero no del todo. Así, a grandes rasgos, la diferencia es que la filosofía occidental se centró en lo material, en lo inmediato, ¿no? Y la filosofía oriental en lo espiritual, en el alma, ¿sí? Entonces, dentro de los filósofos orientales, pues encontramos desde Buda, desde Lao Tse, desde, ¿quién más era? Bueno, los antiguos judíos, Moisés, etcétera, ¿no? Pertenecen a toda esta corriente. Entonces, ellos trataban el alma, a diferencia de los filósofos occidentales. Hasta mucho después ya fue cuando gente como Schopenhauer, Nietzsche, etcétera, voltean a las filosofías orientales, ¿no? Pero esa sería la diferencia. Comparativo de filosofías, por ejemplo, el tipo de pensamiento en Occidente era racional y en Oriente era teológico. ¿Qué es teológico? Creencia hacia Dios. Basado en Dios, ¿verdad? Ubicación, Grecia, nace en Grecia, ya lo sabemos, y en el Oriente nace en Asia del Sur y Oriental. ¿Quién será Asia del Sur? India y China. India, más o menos, ¿verdad? Y Oriental, China. Objetos de estudio, la fisis y el alma, es decir, lo material en la primera parte y el alma en la segunda. Momento de origen, 600 antes de Cristo, ya estamos hablando de que estaban ahí los jónicos, Tales, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes. Y del otro lado tenemos a Buda, Confucio, Lao Tse y Zoroastro o Zaratustra, ¿verdad? Menos mal que me llamó Tilio. Ahora, el origen de la realidad, por ejemplo, para Pitágoras son los números, para Tales el agua, que más adelante lo vamos a discutir, y para los orientales el arqué o arjé. ¿Sí? Digamos que es una especie de... ¿Éter? No, una energía universal, divina, en la que todos estamos, algo así, ¿no? No le quiero llamar éter. Es como el ki. ¿Como el ki? Es como el ki, ¿no? Ahora, pero el de Goku, Occidente tiene, al hombre lo constituye el alma y el cuerpo, mientras que Oriente hay una integridad total, ¿sí? Todo unido. Si se fijan, eso es muy importante, porque lo que somos ahorita, el hecho de que estemos aquí, más allá de que los hayan mandado sus papás a fuerzas a estudiar física, ¿Adrián? o sea, radica, todo el mundo desciende de esas dos corrientes, ¿no? Todo el mundo. Ahora, ¿qué sucede en Occidente?
por eso la ciencia, la física nace en Occidente, porque se fueron por lo racional, por lo físico, por lo inmediato. Si nos hubiéramos ido como en Oriente, la física no hubiera nacido al mismo tiempo o en las fechas que las tenemos registradas, ¿no? Mientras tanto en Oriente se quedan con todo lo espiritual. Entonces, eso es un ligero, ya saben que si viajan en el tiempo y modifican, si quieren modificar toda la cultura que hay, eviten que nazca en Occidente Tales, maten a Tales, viajen en el tiempo, maten a Tales, bueno, maten a los jónicos, eviten que en Jonia se reúnan todas estas gentes a pensar y a comparar su conocimiento de alguna forma. Lo que yo haría sería atacar directamente la isla de Jonia y evitar todo esto, ¿no? Porque ahí nace, como quien dice, estas corrientes filosóficas. Ahora, en realidad en Occidente existe un desconocimiento casi absoluto hacia la filosofía oriental. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Bueno, a mí me gustaba la filosofía. Yo quería estudiar filosofía, por suerte no lo hice, ¿verdad? Pero lo que sí me dejó es que al menos sí tengo cierto conocimiento mínimo requerido. Entonces, por un tiempo me dio por leer todas las culturas orientales, etcétera. Leí Buda, Lao Tse, hacía yoga, ¿no? Era toda una evidencia. Me ponía todos los días a meditar a las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana es la mejor hora para meditar, ¿sí? Según los yogis de la India. Pero después me fui a la vida material, ¿sí? Me decidí por la vida occidental. Capitalismo, alcohol, ¿qué más? Comida barata, chatarra, cosas sin sentido, esto, ¿no? Sus queridos alumnos de historia de la física. ¿Qué? Sus queridos alumnos de historia de la física. ¿Qué pasó? Por ahí, está aquí. Pero por los alumnos de historia de la física quise redimir ese camino del mal, ¿no? Pero en Oriente es lo abstracto y en Occidente es lo concreto. Pues desgraciadamente en Occidente nos fuimos al extremo, nace todo el materialismo. El capitalismo está sustentado en nuestra filosofía, ¿no? El filósofo padre del capitalismo pues es René Descartes, ¿no? René Descartes. La ciencia, la física, está sustentada en el capitalismo. ¿Por qué? Porque la tecnología necesita de la ciencia y se impulsa la tecnología, y al impulsar la tecnología necesitas de la ciencia. Entonces la ciencia está sumisa a el capitalismo, ¿no? Entonces el socialismo evitaría que va a ocurrir así. No, también va a ser lo mismo, nada más que la forma de trabajar va a ser diferente, ¿sí? Digamos que aquí, si tú generas, vas escalando y te van premiando. En el socialismo, No hay competencia. todos tienen lo mismo, entonces no. Sí te van a dar algunos premios, pero no vas a destacar de los demás de la misma manera, ¿no? Entonces tiene... Ni vas a tener De tu hecho, negocio. clases más adelante, esta semana vamos a tocar ese tema. Ahora, digamos que Occidente se queda en este mundo, el Oriente busca lo que está más allá. Nos dice, entonces hay dos clases de filosofía. Digamos que es una forma de clasificarla, ¿no? Filosofía occidental, filosofía oriental. Entonces tenemos dos grandes corrientes, la oriental y la occidental. Pero dentro, como nos gusta dividir todo, dentro de la occidental existen dos grandes escuelas. ¿Cuáles son? La idealista y la materialista. La idealista y la materialista. ¿Cuál es la idealista? La oriental. Más o menos tiene ideas orientales, ¿verdad? Te centras en las ideas, no es tan concreta, no puedes tocar esas ideas. ¿Y la materialista? Más física. Más tangible. De hecho, el socialismo, el comunismo está basado sobre el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, cuando Hegel, todos odiaban a Hegel, bueno, no todos odiaban, nada más algunos. Ya ven que los alemanes traían la tradición idealista y para combatir, en filosofía siempre salía algo y salían sus contrarios, ¿no? Entonces se le da forma al materialismo. Por idealismo, las ideas solo existen en la mente del sujeto.
¿Sí? Materialismo. La única realidad es la materia. Así de simple. Así que si en el examen les pregunto cuál es la diferencia entre la filosofía idealista y la materialista, con esas dos frases tiene, ¿no? ¿Cómo? Ahora, ese parece que es Marx, no sé. Dice, la que explica todo con argumentos de tipo religioso es la idealista, y la que explica todo con argumentos de tipo científico es la materialista. Entonces, a final de cuentas, la física, al ser una ciencia, estará más ligada a la parte idealista de la filosofía o a la materialista. ¿Materialista? ¿La matemática? La matemática al idealista, ¿verdad? Por eso decíamos que el matemático construye sus propios objetos de estudio, construye sus propios números y sus teoremas, axiomas, etc. El contar son ideas. ¿El qué? El contar y asignar cantidades sin ideas. Hasta que no se lo asignes a un ente real, sí, es una idea. Pero partimos de haber percibido objetos. Sí, es lo que estuvimos discutiendo en esa clase. Y subimos entonces y creamos matemáticas, ¿no? Sí, a final de cuentas la matemática nace de la realidad para luego aislarse, pero se basa en la realidad, ¿no? Entonces, la física tiene de ambas, desgraciadamente, tiene tanto corriente idealista como materialista, ¿verdad? Un caso de la corriente idealista pues podría ser la física teórica, que todavía no es tangible, y la materialista pues básicamente tenemos que demostrar de forma experimental, ¿no? Entonces, aquí le dejamos los griegos. Desgraciadamente, la parte de la filosofía que menos me gusta es la filosofía griega. Nada más lo salva la parte de los jónicos. Jónicos me refiero a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, más o menos eso, ¿no? Lo demás me aburre. Y por eso no lo vamos a ver. No, pero por eso mismo lo vamos a ver y lo vamos a discutir. Pero mañana exponen dos compañeros, uno